Bienvenidos a Casa de América, muchas gracias por acompañarnos esta tarde con motivo de esta sesión especial del programa en el que participa el guionista, cineasta, dramaturgo y novelista Santiago Loza. Es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Esta sesión se compone, como saben, de dos partes fundamentales. Una charla que va a llevar por título Escribir por escribir. Adelante. Posteriormente proyectaremos la película del director Los labios, que irá seguido de un coloquio. Tanto en la charla como en el coloquio moderará la señora Sonia García López, colaboradora de esta casa, especialista en comunicación audiovisual de la Universidad Carlos III, institución que ha colaborado, como digo, muy asiduamente con Casa de América. Yo simplemente quería aprovechar estos minutos para agradecer, en primer lugar, al Teatro de la Abadía de Madrid, que, como saben, es quien ha traído a Santiago Loza. El próximo miércoles se estrena su obra He nacido para verte sonreír, una obra adaptada, dirigida por su compatriota Pablo Messier. Tenemos hoy aquí al director artístico del Teatro de la Abadía de Madrid, Ronald Brouwer. Gracias, Ronald, por traernos a Santiago y colaborar con la Casa de América. La obra estará, creo, abierta al público, estará programada hasta el día 19 de marzo. Esperemos que se pueda alargar algún día más, porque creo que tiene muy buena acogida y se han vendido ya muchas entradas, así que nos congratulamos de ello. Y también quería agradecer muy especialmente a José Miguel Onaindia, coordinador general del Instituto Nacional de Artes Escénicas de Uruguay y también director del Festival Internacional de Artes Escénicas, sin cuya colaboración esta sesión hubiera sido mucho más complicado de organizar. Él también colabora con la casa y queremos en ese sentido darle las gracias. No ha podido acompañarnos, pero de alguna manera está aquí presente. Por mi parte, nada más, sencillamente decirles que con Santiago se completa, yo diría, una quincena en la que Argentina ha estado muy presente en Madrid, tomada en el mejor sentido de la palabra, y en particular esta casa, puesto que hemos podido acoger exposiciones de la plataforma Arco Argentina. La semana pasada tuvimos aquí al presidente Macri conversando con Vargas Llosa y es un lujo en ese sentido sumar a esas actividades vinculadas a Argentina a Santiago Loza, que casualmente se encontraba en Madrid estos días. Así que por mi parte, reiterar el agradecimiento. Le cedo la palabra a Santiago para que se dirija al público y posteriormente Sonia arrancará con la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a Casa de América por haberme invitado. A Teresa Toledo especialmente, que es una amiga de hace muchos años y alguien que ha colaborado intensamente con muchos de los directores del cine independiente argentino y es alguien muy importante para todos los que hacemos cine en Argentina. También al Teatro de la Abadía, a Ronald, que está acá presente, por haberme invitado. Para mí es como un sueño estrenar en ese espacio, que es un espacio muy bello. A Pablo Messier, que no está en este momento porque está enfermo, pero es el director y que es el que ha llevado adelante, a José Miguel Onaindia, que hizo posible todo este encuentro, a Sonia y a ustedes por estar esta tarde acá y espero que sea agradable. Seguro. Bueno, buenas tardes, ¿se me oye? Buenas tardes a todas y a todos. Yo también, al igual que Santiago, voy a ser un poco redundante, pero quiero dar las gracias a Casa de América por haber organizado esta charla y esta proyección. Casa de América es como un hogar para nosotros y bueno, pues que nos permita un privilegio como el de tener esta tarde aquí a Santiago Loza para poder hablar con él y para poder ver su película y comentarla. Pues la verdad es que es algo muy de agradecer tanto a Teresa Toledo como a Juan Carlos, el director de Programación Cultural. Así que nada, pues agradecidos quedan. Y bueno, pues para comenzar con la charla, bueno, antes de comenzar yo quiero presentar un poquito a Santiago. Porque aunque muchos y muchas de ustedes le conocerán, pues digamos, esta obra He nacido para verte sonreír, que ahora se estrena en la Abadía, es el desembarco de Santiago Loza en España como autor teatral. Que bueno, pues algunas de sus obras sí que han estado en festivales, como nos comentaba antes, como en el Festival de Cádiz, pero pues en un teatro y con una producción o una coproducción de la Abadía con Uruguay, pues es la primera vez.
Y bueno, pues en ese sentido quizá no es tan conocido en el ámbito español. Lo mismo ocurre como cineasta. Las películas han circulado por festivales como Berlín, Locarno, San Sebastián, etcétera, etcétera, pero no hemos tenido la oportunidad de verlas estrenadas en salas, así que también en ese sentido es muy especial la vela de esta tarde porque vamos a poder ver Los labios, que es una de las películas más recientes de Santiago. Un poco por contextualizar, pues la trayectoria de Santiago Losa es muy heteróclita, abarca muchos campos diferentes, desde la escritura en forma de novela, el teatro, la dramaturgia, el cine, no solo como director, sino también como guionista. Y a pesar de su juventud, pues ya tiene un largo recorrido tanto en la escritura teatral como cinematográfica. Él, digamos que su dramaturgia se enmarca en el nuevo teatro argentino de la postdictadura. Su primera obra creo que es de 1999, si no me equivoco. Y bueno, y el cine, pues las películas de Santiago Losa incluso son anteriores. Tu primera película, tengo aquí, es del año 1991. Sí, es un mediometraje documental, pero bueno, ya lo contamos como ya lo contamos como producción cinematográfica. En realidad es a partir del año 2001 aproximadamente, de principios del siglo XXI, cuando empezamos a ver una trayectoria como más consolidada en el ámbito cinematográfico, pero es desde principios de los años 90 cuando podemos empezar a contemplar los trabajos de Santiago. Y bueno, pues simplemente comentar que sus películas han podido verse, como decía antes, en los festivales de Rotterdam. Allí obtuvo el premio especial, obtuvo el premio a la mejor película por El extraño en el año 2001. Y en el Festival de Cannes obtuvo el premio especial de la sección Un certain regard por la película que van a ver hoy, Los labios, que está codirigida con Iván Fund. Y por último, La paz, que fue estrenada en la Berlinale, pues fue ganadora del Bafisi como mejor película argentina y fue también premio especial del jurado en el Festival de Lima. Un poco para comenzar con esta charla, pues habíamos pensado que es una charla que gira en torno a la escritura, y dado que Santiago ha trabajado en campos tan diferentes, pues nos gustaría explorar las diferentes maneras en las que podemos pensar la escritura en un sentido amplio y no necesariamente como algo verbal o como algo cinematográfico de carácter audiovisual, sino como algo que se relaciona con una manera de entender la realidad y de tratar de capturarla, ¿no? A mí me gustaría empezar con una reflexión, luego ya le voy a dejar la palabra a Santiago porque lo importante es que él nos cuente sus ideas y tal, pero sí que me gustaría comenzar con una reflexión que yo repito mucho en mis clases de psicología de los medios, que es que, bueno, pues de alguna manera, cuando adquirimos el lenguaje como seres humanos, es como que ganamos la capacidad de comunicarnos con el mundo, pero al mismo tiempo, de alguna manera, se empobrece nuestra percepción de la realidad. Es como que al nombrar las cosas, les ponemos límites. Y de esa manera, pues, nos empezamos a separar un poco de lo real, ¿no? Nombramos las cosas y al identificarlas, pues, les damos una forma y las podemos entender, pero al mismo tiempo, pues, perdemos una parte de su materialidad, ¿no? Y bueno, pues simplemente quería traer a colación una reflexión de Carlos Fuentes, que decía que la literatura es la herida por la que emana el divorcio entre las palabras y las cosas, y yo creo que este es un tema que está muy presente, o es un interés que está muy presente en la obra de Santiago. Y bueno, pues a partir de esta reflexión quería preguntarte un poco cómo entiendes tú esa relación entre la escritura y la realidad. Bueno, un poco estoy tratando. Primero rompí la silla, así es como. Esa es como la primera situación. No sé si tiene que ver con la realidad, pero la rotura de la silla. Ahora mismo la voy a poner en su sitio. Empezó a perturbar. No, un poco hemos estado como hablando y me había estado preguntando esto, y siempre es como un barullo. Yo suelo ser medio desordenado. Me pasa como hay algo de la escritura que tiene que ver con una zona muy interna de uno, y a veces accede a cierto espacio
al afuera, digo, es como una forma de entender al afuera o de pensar al afuera. En un momento cuando la charla viene de antes, de hace unos días con Sonia, y ella hablaba de la realidad y de lo real, y yo pensaba, bueno, si lo que escribo tiene que ver con lo real o no, o con qué realidad o qué es la realidad. La obra que se representa ahora es una obra que también se pregunta qué es la realidad, qué es estar en la realidad. Son dudas que yo tengo, digo, preguntas que me sigo haciendo, qué es la realidad o cómo uno se acerca a la realidad, y si lo que uno hace es realismo o no realismo. Me sigo preguntando, a veces me dejo de preguntar, y lo que siento es que la escritura es un ejercicio permanente que hace que yo pueda entender u ordenar lo que en el cotidiano no tiene orden, no tiene forma se presenta caóticamente, me afecta, y no tengo mucho que hacer, me paraliza, y a través de la escritura hay algo donde yo puedo empezar a encontrar un sentido a lo que no lo tiene, o a lo que por lo general me abruma, digo, socialmente, a veces socialmente o como sujeto social, y viendo lo que acontece, me tiendo a paralizarme o a abrumarme o a perderme, y yo no tengo tanto miedo a la pérdida. Pienso que perderse es parte del juego, pero la escritura me permite lo que el vivir no me permite, o lo que el vivir a puertas afuera no me permite, que es encontrar cierto sentido, ciertas líneas de sentido que la realidad no me lo propone. Hablábamos también el otro día de eso, ¿no? De cómo el relato, cómo la escritura permite establecer una temporalidad, permite establecer una conexión entre un pasado imaginado, recordado, y un futuro que se proyecta, y darle un sentido en esa temporalidad a la experiencia, frente, por ejemplo, al lenguaje informativo de los medios de comunicación, que es un presente continuo, ¿no? Claro, lo que yo decía, lo que hablábamos, que quizás lo que yo soy como un creyente de la ficción o del relato, cuando a veces he tenido ciertas peleas con el relato, porque siento que el relato está atravesado por la experiencia y por la percepción y por la subjetividad y por la ambigüedad, y cuando en realidad lo que recibimos de los medios es como un bombardeo de información cruda que no tenemos como... Y también como si algo de lo que recibimos permanentemente como información es como si nos estuviese diciendo esto es la realidad, esto está ocurriendo, esto está pasando. Y la percepción o la forma más privada de acercarse es una percepción que tiene sus zonas de duda, sus zonas de incertidumbre, y apuesta a ciertas zonas más veladas del ser humano que no terminamos de descubrir del todo. Yo cuando escuchaba la primera reflexión de Sonia, también pensaba que por la edad que tengo y por mi formación y por el tiempo en que nací, me crié en los primeros años, tengo una relación, y muchos de los que vivimos en Argentina tenemos una relación muy compleja entre el decir y no decir, entre el silencio y la palabra. Y pensaba un poco en estos días, un poco en la charla, que quizás a mí me interesaba abordar distintos lenguajes o vías de expresión, como el cine, porque siempre sentí que el cine llega a donde las palabras no llegan. Digo, la imagen empieza a ocupar el lugar o el territorio donde la palabra ya no puede nominar, no puede. Y a la inversa, digo, yo empecé en el teatro bastante después que en el cine, y sentía que el cine limitaba también, que la imagen limitaba, y que la palabra podía provocar o evocar algo que la imagen visual o audiovisual también limitaba. Entonces, creo que siempre he tenido como una puja y una necesidad de luchar entre el silencio, el haber sido silenciado o haber sido silenciado individualmente y colectivamente, y la palabra y el decir, o cómo volver a nombrar. Y más allá de este silencio que viene del ser silenciado, del no decir, del no poder decir, tú en tu trabajo también comentas que buscas también
dar la palabra como a o crear personajes que a lo mejor no tienen una posibilidad de expresarse como en los medios de comunicación o en los discursos hegemónicos. Pero también quería preguntarte por el silencio como algo necesario para construir sentido, porque, digamos, Santiago se ha especializado en el ámbito teatral, no es que se ha especializado, pero, digamos, una buena parte de su trabajo son monólogos y se ha desarrollado mucho en ese campo, utilizando muy poquitas didascalias y unas didascalias que son esquemáticas y en las que, bueno, pues esto hace que tengan un carácter fundamentalmente literario las obras que están orientadas al teatro de Santiago, y en cambio, por lo tanto, abunda la palabra, y en cambio en las películas, pues digamos que el silencio tiene un lugar muy importante, también el silencio entre los personajes, y me da la sensación que a veces ese silencio puede tener que ver con una imposibilidad de decir, pero también con una necesidad de, en estos tiempos en los que hay tanto ruido de todo tipo, de organizarse uno, ¿no? Como de replegarse y a partir de ahí... Sí, pensaba, digo, me pasa, por un lado en el cine yo sentía, bueno, cuando filmo a alguien me parece que el cine tiene muchos signos además de la palabra y a veces me conmueve ver un rostro que tan solo mira, digo, sin tener opinión. Yo creo que eso ya me conmueve o pienso que hay algo de esos personajes que me interesan en el cine que son completados por el entorno, que la cámara toma, que son parte del entorno, que ellos necesitan o pienso en Los Labios, que es una película que está atravesada por la realidad, quizás la película que está más atravesada por lo real, entre comillas. Los personajes necesitan hacer un silencio para entender. A veces es hacer silencio para escuchar, o hacer silencio para organizarse o para volver a estar con uno y con el otro. Digo, me parece que uno está tan aturdido de voces propias y ajenas que a veces el hacer silencio es una parte crucial para poder empezar a tener un diálogo con uno mismo y con el otro más real. Los personajes de Los Labios, las tres mujeres de Los Labios, ellas necesitan hacer silencio para escuchar, porque los otros están urgidos, y cuando los otros están urgidos alguien tiene que recibir esa urgencia. Y quizás en el teatro lo que me pasa es que me interesan personajes que, me acuerdo que me lo dijo una amiga y ahí lo empecé a entender, dice que los personajes quizás de las obras de teatro son personajes que si existieran en la realidad sería gente que es más bien callada, más bien retraída, que uno quizás no hablen tanto en público, pero en ese lugar, en ese momento que los encuentra en la obra, hablan lo que no hablaron, hablan lo que nunca van a decir, es como si pudiesen decir, y es una suerte de voz interna. Y también pienso que son personajes que me interesan, que son personajes que tienen sobre sí cierto grado, cierto impacto de humillación o de lastimadura, han sido un poco silenciados o corridos, y la misma obra en ese tiempo que dura el trayecto, que dura una obra, o la voz, pueden entender o reparar ese camino o esa marca que ha dejado como cierta ofensa sobre ellos. Sí, ahí también quizá una reflexión que podemos hacer sobre la escucha. Hablábamos sobre el silencio, pero también en contrapartida sobre la escucha, porque digamos que ese silencio muchas veces permite tanto al espectador como a otros personajes escuchar. En estos monólogos, otra de las particularidades es que son monólogos, pero casi siempre hay un personaje que escucha, casi siempre hay un personaje que está presente y que está escuchando ese monólogo y que de alguna manera le da sentido al que habla también, sí, ¿no? Sí. Sí, pensaba, digo, me pasa a mí personalmente que a mí me interesa mucho más, me siento más cómodo escuchando que en esta situación. Preferiría estar escuchando a cualquiera de ellos me siento más cómodo escuchando que hablando, me siento mucho más curioso escuchando que hablando. No me siento tan interesante cuando hablo, pero sí me siento como un escuchador interesante, curioso. Y eso, me sigue sorprendiendo lo que la gente dice, piensa, siente, me gusta. Y me parece que escribir, cuando escribo monólogo o teatro, en muchos casos es monólogo, es también escuchar a ese personaje, escuchar a un personaje y que ese personaje empiece a tener autonomía. Digo, que no siempre coincida con uno, se revela, es como algo muy extraño, donde empieza como a tener autonomía de uno y uno empieza como a escuchar y a seguir esa voz.
También hay algo que yo creo un poco de los personajes, digo, que los personajes no son las personas, digo, las personas tenemos un aparato psíquico, una historia, un pasado, un futuro. Los personajes de una película o de una obra de teatro no son personas, digo, no tienen ni pasado ni futuro, tienen un trayecto acotado que es el trayecto del relato y a veces son una fuerza, una línea, una voz. El problema lo tenemos nosotros, que mañana nos vamos a tener que levantar y seguir y seguir. Los personajes tienen ese trayecto. Es que el problema es que qué haremos nosotros con nosotros mismos, no los personajes. Los personajes tienen muy claro qué tienen que hacer en ese trayecto. Sí, pero sin embargo en muchos de esos personajes hay algo que me parece que los hace muy humanos o muy auténticos o muy reales, que es la obsesión que tienen con la materialidad, ¿no? Con el cuerpo, cómo se aferran, tanto en la obra que ve de ayer, Nacido para verte sonreír, estaba pensando también en el personaje de Asco, que es un portero que está en un edificio y que resulta completamente invisible a los vecinos que pasan cada día por delante de su mesa y que bueno, pues es un poco lo que decía Santiago, ¿no? Habla y habla y habla y de esa manera es como que escuchamos decir lo que probablemente nunca diría ese personaje. Pero tanto la madre de Nacido para verte sonreír como este portero se aferran mucho a la idea del cuerpo como lo único que pueden sentir como real, ¿no? De alguna manera, como si todo lo demás perdiera entidad de alguna forma. Sí, no lo estoy pensando ahora que lo decís, digo, pero hay algo donde me parece que es como, es eso, es la necesidad de aferrarse a algo vivo a veces. Me parece que es como, supongo también la relación entre madres e hijos, la maternidad, la paternidad, o la necesidad de tener algo que perdure y preguntarse qué es eso, qué es lo que sobrevive y qué es... me parece que todo es muy incierto, el mundo en que nos movemos, y quizás son personajes que además de esa incertidumbre viven desplazados y se preguntan o sienten el cuerpo de una manera muy particular, digo, empiezan a sentir como a tener noción de que tienen un cuerpo y que ese cuerpo tiene un derecho a estar, a existir en el, digo, como. Y ahí también me pregunto, digo, estos personajes que son invenciones o ficciones, yo siento que a veces cuando los escribo empiezo a sentir que van tomando un cuerpo y después cuando un actor o un director como Pablo Mesías tan particular lo lleva adelante, uno siente que eso tiene una vida y que tenían casi el derecho de estar. Cuando digo esos personajes, si existieran, repito, en lo social, serían personajes que bueno, no son de pelear por sus derechos, no son muy heroicos. Sí, no. No. Son personajes pequeños, como decías Sí. en algún lugar, ¿no? También hay una, no sé, como una constante que me parece que se repite en tus trabajos, tanto teatrales como cinematográficos, que es la relación con el dolor, ¿no? O sea, la forma en la que la escritura, tanto si es una escritura verbal como audiovisual, es una manera de dar salida a esa angustia que causa el dolor de enfrentarse con lo real. Son personajes muy heridos, ¿no? Los que tú trabajas y da la sensación que en esa lucha con el dolor que supone la existencia, la escritura es una alternativa y casi que quedan muy pocas otras opciones para defenderse de lo real, ¿no? Que se presenta como algo muy agresivo. La locura es una de ellas, bueno, el escape por la poesía también, porque a veces, digamos, por ejemplo, el personaje Nacido para verte sonreír, pues es como que tiene esa doble vertiente, ¿no? Por una parte la locura, pero también la experiencia estética. No sé si nos comentarías algo sobre esta idea. Sí, de la pensaba, escritura digo, me pensaba en la relación con el dolor, digo, para mí está imbrincada la escritura al dolor, digo, como, no sé, yo siento como que si uno estuviese en un mundo, no sé cuál es el mundo ideal, pero en un mundo confortable, tal vez no existiría la necesidad la necesidad urgente que tiene la escritura o que tiene de algo de ser dicho, de entender. No me acuerdo quién decía que a los personajes y a veces a las personas también nos define la carencia. Nuestra carencia nos define y nos determina. Me parece que esa parte rota que tienen esos personajes y esa parte tal vez fallada que tenemos nosotros, o siento en mí mismo, hace que yo necesite permanentemente intentar de alguna manera suturar, curar la herida o entender esa herida, entender como la forma de eso que duele. Pienso de eso, me parece, y además hay algo, digo, yo no creo que, para mí no el arte o la literatura o el cine
no es catártico en un sentido psicoanalítico, no creo que sea eso, digo, no me parece que es, pero sí siento que tiene que lo poético o lo que cuando uno mira el objeto o la materia con cierta piedad y ternura y conmoción, hay algo que de reparación. Pienso en los labios de por lo que vamos a ver, digo, hay una realidad muy acuciante, la forma que tienen esos personajes en acercarse, o la película que tiene cierta crudeza, pero creo que está mirada con un profundo cariño hacia los personajes. Y creo que esa es una forma de... O sea, yo no entiendo escribir o hacer cine si no estoy a la altura de los personajes. Me pasa en cine, es muy notorio que generalmente cuando hacemos la puesta de cámara me cuesta mucho hacer tomas cenitales o planos muy extraños o de angulaciones. Me parece como si la cámara debería estar a la altura de los ojos del personaje, generalmente, o trato de que así sea. Entonces, me parece que desde la escritura es lo mismo. Digo, yo acompaño a un personaje, no lo juzgo, soy parte de él, pero también su testigo o algo de eso. Hay una cosa muy bonita que dices en una entrevista relacionada con esto, que dices, toda zona de escritura es una zona de dolor. Si yo puedo escribir sobre algo es porque tengo una conexión amorosa con el objeto. Entonces me ha gustado mucho también, es un poco relacionado con lo que comentabas, sí, ¿no? Que está esa cuestión del dolor, pero no es simplemente el dolor, sino que hay una cuestión también de acompañamiento y sí, de... porque pensaba, digo, el dolor por sí mismo no genera más que dolor, y el dolor en sí no tiene nada bueno, no es, me parece que es cómo me acerco a eso, a esa parte que duele para entenderla, digo, cómo me acerco, y creo que a las cosas habría que tratarlas delicadamente, amorosamente, como a veces en lo social no nos solemos tratar, nada más. Y luego pues, bueno, también es como otra perspectiva desde la que podemos observar todo esto. He leído en varias entrevistas que has concedido y también por lo que he podido ver en tus películas y en las obras a las que me he acercado, que te interesa mucho el trabajo con los márgenes. Con los márgenes en un sentido de, pues, un poco lo que comentábamos, acercarse a personajes que son invisibles o que no tienen la voz muchas veces en los discursos hegemónicos. También los márgenes sociales, los lugares periféricos, lo vamos a ver en la película Los labios. Pero también creo que hay una cuestión con los márgenes desde un punto de vista de la materialidad del texto. No sé si nos podrías... Sí, pensaba, digo, me parece que hay algo... Son personajes, por lo general los que me interesan, son personajes que no van a salir ni en la primera plana de los diarios, ni en la parte de policiales, o sea, no son personajes marginales que pueden haber asaltado, pero tampoco salen... tampoco construyen la primera plana de ningún diario. Es como esos personajes... sí, que quedan en una zona intermedia, que aparentemente no son interesantes, mansos, tranquilos, callados, generalmente, digo, pienso que son personajes, esas zonas como más difusas, que se escapan, de que no tienen como, que no pertenecen que no pertenecen a ninguna estadística, no sé, como... Me parece que eso son por lo general los personajes que me interesan, y después quizás desde el lenguaje también me parece que no pues, no sé, pienso en He nacido para verte sonreír, hay una señora que es una ama de casa y quizás alguien se podría preguntar, bueno, pero ¿por qué habla así? O me acuerdo que alguien me decía, bueno, está atacada por la poesía. Digo, no, para mí habla así. Digo, ese personaje tiene esa forma particular de hablar porque no es un personaje... es una habla interna, es una habla y es un habla marginal también, dice lo que no se debe decir, lo que otro no podría escuchar, y también pienso que yo también me siento algo híbrido, digo, soy alguien que viene del cine, para los de teatro vengo del cine, para los de cine vengo del teatro, me interesa como colarme, o siempre me ha pasado como de... sí, eso, como de ser una figura periférica, o pienso cuando fue todo lo que era más el movimiento del cine argentino, del nuevo cine argentino, yo venía del interior de la Argentina, no soy de Buenos Aires, que es como más la capital y donde se concentra todo, llego un poco tarde a teatro, también no soy de la, no sé, Dolte o Veronese, tengo la misma edad, pero no, empiezo después, entonces como si siempre hubiese llegado...
y me fuera acomodando en una zona sí, de margen, de periferia, y a mí me interesa la periferia, me interesa como lugar de poder observar. Digo, a veces cuando algo te pone en el centro, cuando se te consagra en el centro, es muy complicado desde el centro poder accionar, poder mirar, poder ser observador. Entonces me parece que hay algo me interesa como las voces marginales, generalmente las voces y los lenguajes híbridos. Me interesan, no sé, como ciertos autores que van conjugando y fusionando géneros, los que se ponen en una zona no tan confortable y se sigue. Y el aprendizaje, digo, yo siento que me interesa seguir aprendiendo, estoy en una zona de prueba. Entonces, digo, me interesa eso, como me parece que también en los márgenes son los lugares donde uno se encuentra con lo imprevisto y hay más espacio de prueba. Ahí es donde supongo que se puede como conectar con esta idea que alguna vez has dicho, ¿no? De que Roberto Alt estuvo como en los orígenes de tu vocación como escritor. Roberto Alt, para quien no lo conozca, aunque me imagino que la mayoría le conocerán, es un escritor argentino de los años 30 que una de las cosas que se decía de él es que no sabía escribir porque de alguna manera era un autodidacta que se había formado leyendo traducciones de novelas europeas al castellano, entonces escribía utilizando las estructuras sintácticas de novelas traducidas, con lo cual se le criticaba mucho y se decía que no sabía escribir, pero es uno de los grandes autores de la literatura argentina y sus personajes pues también se mueven en ese espacio de marginalidad, ¿no? Muy interesante. Y Santiago comentaba que... No, pienso, Roberto Arde es una figura que cuando era adolescente quizás me conmovió o me habilitó, era muy habilitado, digo, en el sentido de que también uno fue creciendo con el deseo de la escritura o de ser escritor, y creo que hay algo sobredimensionado socialmente con la figura del autor, digo, puesto en un lugar que como si fuera alguien que pertenece a otra cosa, a un, no sé, como está en otro, no sé, en otro planeta, y que para escribir se necesita tener no sé qué tipo de inspiración y de espacio y de como si el autor, a veces el director de cine, fuera una especie de sacerdote que no pertenece no pisa la tierra, como entonces. Yo crecí escuchando ese tipo de ideas y quizás la figura de Roberto Art era alguien que escribía como podía, donde podía, en las redacciones, en bares, iba robando tiempo para escribir y a mí me pareció como muy habilitador la idea de decir, bueno, si yo tengo la necesidad de escribir y tengo todos mis enemigos adentro, bueno, voy a escribir como pueda, de la manera. Digo, es muy difícil, yo soy de Córdoba, y quizás es difícil para alguien muy chico decir, bueno, tengo ganas de hacer, me acuerdo, ni hacer cine era como querer ser astronauta en ese momento, digo, eso no pero escribir, que era algo que, bueno, era más posible en esos fines de los 80, que quizás el principal enemigo que te encontrás es el vecino o alguien que dice, pero ¿por qué vas a hacer, qué tenés de importante para decir vos, si vivís acá a la vuelta, si sos de... Digo, ¿por qué tendrías algo importante para contarnos? Creo que, y uno sabe, y uno también cree eso. Entonces, quizás la lectura de Roberto Art era sentir que es un acto de prepotencia y de trabajo. Él lo dice, como es la prepotencia del trabajo, es decir, bueno, es sentarse cada día, buscar, robar tiempo, y si la necesidad está, es avanzar sobre esa intensa necesidad, que, bueno, es una figura que yo admiro mucho, que era la figura de Roberto Art. Sí. Ahí el escribir por escribir, ¿no? Que es el título de esta charla. Claro, digo, escribir, cuando no haya nadie quizás que te publica ni que te lea, cuando pasan los años, pues yo he tenido la fortuna de que tengo interlocutores, de que hay gente que me lee o ve las obras, sobre todo las obras de teatro en Buenos Aires fueron como algunas más populares, pero bastante como conocidas. Pero para mí lo interesante no es ese momento, es cuando uno escribe sin ser leído, hace películas sin ser... entonces, ¿por qué lo hace? Lo hace porque no puede, porque tiene una necesidad muy fuerte de hacerlo. O sea, decía, quizás es medio como un chiste, escribir por escribir, pero la escritura es en sí misma, es para otros, pero también es porque está la necesidad de que exista. Bueno, para mí tiene mucho sentido, ¿no? Esto de escribir por escribir, y de hecho pues me hacía pensar tanto cuando estaba
preparando esta charla, como ahora con los comentarios que hacías, me hacía pensar en esa idea de Roland Barthes, que dice que la escritura es un verbo intransitivo, que el escribir, la escritura no es necesariamente escribir una novela, escribir un poema, y que la escritura se distancia un poco precisamente de esa idea burguesa de la literatura, del autor al estilo de Flaubert, que está encerrado y que tiene su profesión de escritor y se dedica a eso, y él reivindicaba mucho pues el trabajo casi de escribiente, ¿no? Como alguien que se dedica a la escritura porque sí. O sea que Sí, no sé, creo que conecta bastante eso también con las escrituras de la modernidad, ¿no? Que son las que reivindican su propia condición de escritura, más allá de... Yo pensaba, para mí hay algo de la escritura que tiene que ver con dejar algo, con, no sé, algo es muy efímero lo que vivimos diariamente, y algo de la escritura fija en un presente, fija un presente, deja una huella en el presente. Yo siento que el día que escribo hay algo del día que se ha justificado, que no se me ha esfumado. Y hacer cine también es una captura de un presente, es poder, cuando uno siente una gran fugacidad. Entonces me parece que claramente está dirigido hacia alguien, y uno tiene como en la mente, cuando escribe, cuando hace cine, interlocutores posibles. Pero en ese momento es la captura de ese presente, poder fijar lo que generalmente se nos escapa de las manos, se nos va, se nos fuga. Y poder fijar y darle un sentido, ¿no? Porque Claro. poder fijarlo junto a otros momentos de ese mismo presente, poder Sí. conectarlos, poder articular un relato, porque precisamente eso es lo que diferencia la escritura y el cine, y especialmente pues el tipo de trabajo que tú haces, de los relatos de los medios de comunicación, que capturan el instante también, pero son una sucesión de presentes Sí. que nos impiden realmente extraer un sentido de lo que está ocurriendo, y muchas veces pues pasan igual de rápido que la vida y no nos permiten tampoco... Pensaba también en el personaje de Nacido para verte sonreír, que hay un momento en el que dice algo así, dice, ¿cómo le voy a dar sentido a todo lo que me ha pasado esta noche? Empieza contando sus sueños, Sí. ¿no? De la noche anterior, y parece que está perdida en un flujo de palabras, simplemente contando experiencias inconexas, y ella está, pues eso, también tratando de organizarlo, de darle una forma, y en un momento creo que lo llega a explicitar, ¿no? Para darle un sentido, para decir, a ver, ¿esto a dónde va? ¿no? Creo que el mismo relato, por lo menos los relatos que me interesan, son relatos que se pierden y a la vez buscan su sentido. O sea, está la misma necesidad de buscar un sentido muy, muy fuerte. No, se me venía como un recuerdo medio lejano de la infancia, que yo nunca fui muy buen alumno, todo lo contrario, era bastante malo. Y me costaba mucho armar carpetas, como esta idea de armar, tener la carpeta cuando la profesora, la maestra pedía. Yo tenía hojas, todo era como desastre, nada armado. Y para mí hay algo del objeto cine, o el objeto de un libro, o poder editar, o una obra de teatro, que es poder dar un orden. Digo, también es el presente y un orden y cierta forma, lo que no veo que la tenga. Digo, entonces me parece que el personaje de Nacido para verte sonreír se ha descubierto en un momento como atrapado por un sinsentido, por algo que no le puede, por un sentimiento que no sabe qué forma tiene, y empieza a tratar de dar forma, a entender cuál es el sentido que tiene ese sinsentido en el que está. Digo, me parece que yo siempre siento como que los relatos que me interesan son relatos donde hay cierta deriva y cierta pérdida, y por momentos, aunque sea por un segundo, los personajes tienen una suerte de lucidez momentánea y fugaz y de tregua. Eso como nos pasa a veces en la vida, que estamos, no sé, como atormentados por muchas cosas, y cada tanto tenemos espacios de calma y de lucidez y de tregua necesarios para poder continuar. Algo de eso me interesa con los personajes, que por un momento arriben esas zonas más de calma. Me gustaría también explorar algunas cosas que te he leído sobre, bueno, pues esto, ya que has transitado campos tan diversos como la escritura, la puesta en escena, el cine, la novela, pues un poco cómo cada uno de esos lenguajes o cada uno de esos medios ilumina a los otros, y cómo ese tránsito que tú has ido haciendo te ha servido para pensar, como para posicionarte en un lugar, como decías antes, como de outsider, ¿no? Siempre que estabas en el cine como alguien que viene del teatro, cuando estabas en el teatro como alguien que viene de la escritura o del cine. Por cierto, antes de destacar estas reflexiones a partir de las que me gustaría como que nos comentaras algo, quería decir que está este libro de Santiago Elosa, Textos reunidos, que ha traído desde Argentina, y que
de verdad recomiendo muchísimo. Están muchas de sus obras teatrales y también hay varios testimonios de gente que ha colaborado con él y hay un estudio crítico y una entrevista. Si queréis acercaros a sus textos, yo os lo recomiendo vivamente. Está en la librería Contarima, en la calle Príncipe, y también lo podéis encontrar en la Abadía, en el Teatro de la Abadía. Ha dejado algunos ejemplares Santiago. Y bueno, pues a mí la verdad que me ha gustado muchísimo leer algunas cuestiones, algunas de las cosas que estamos comentando en esta charla, en este libro, y algunas de ellas tienen que ver con esos cruces, ¿no? Entre diferentes medios, entre diferentes lenguajes. Y una de las que me han gustado mucho, que comentabas, es cómo el concepto de, por ejemplo, de puesta en escena, que es un concepto que asociamos con el teatro y como mucho asociamos con el cine, no es una cosa exclusivamente escénica o audiovisual, sino que también tiene que ver con la imaginación. Hay un momento en el que decías que la puesta en escena tiene que ocurrir en la mente del espectador, y en ese sentido introduces dentro de la escritura, de lo que sería la lectura de un monólogo, pues una puesta en escena que nosotros hacemos como lectores también, ¿no? No, sí, yo no soy original en esto, pero creo que el teatro sobre todo se termina formando en la mente del espectador, digo, es como la obra sucede en la mente del espectador. A diferencia del cine, donde la película ocurre ahí, digo, en esas imágenes que están, digo, hay algo donde el espectador construye un espacio. En el teatro, digo, porque el teatro tiene como mucha precariedad de construcción, digo, lo escenográfico, por más que sea una mega producción, digo, hay algo donde sabemos que eso es un escenario, sabemos que esos son actores que están disfrazados, sabemos que es gente haciendo creo que el cine se acerca más a lo verosímil. El teatro hay algo donde se completa y me parece entonces y es un lenguaje precario de alguna manera, primitivo, que a mí me parece sumamente fascinante cómo la gente puede construir con muy pocos elementos un mundo, y en teatro me interesa como todo lo que la gente puede ver más allá de lo que está en escena. Digo, veía la puesta de Pablo, que es preciosa, como la gente puede imaginar y completar esos mundos fuera de lo que está pasando en escena. Y a mí eso me parece muy, muy, muy poderoso del teatro. Creo que esa es la puesta en escena, cómo generar ese espacio mental que el espectador de teatro tiene. ¿Y no encontramos también esta idea de puesta en escena como lectores de lo que serían, por ejemplo, los monólogos? Por ejemplo, una cosa que llama mucho la atención es que las didascalias que utilizas, cuando las utilizas, son muy abstractas. Es como que dan muy pocos detalles del tipo de espacio en el que nos encontramos o del contexto temporal. Es como que es como una cosa como muy esquemática, y eso da mucha libertad a la lectora o al lector para imaginarse cómo sería eso, ¿no? Sí. No, me parece que los textos teatrales, generalmente cuando escribo teatro, siento de que desearía que esos textos tuviesen autonomía incluso de la escena posible, y que puedan ser leídos y disfrutados como otro texto literario, digo, sin tener que acordarse permanentemente de que están adheridos a una escena posible, digo, entonces me parece que hay algo de esos textos que siento que algunos que los leen puedan ser en sí, más allá si se montan, si no se montan, si se dejaron de montar, digo, que en sí mismo genere cierto placer de la lectura. Eso me pasa a mí me cuesta a veces leer teatro, y cuando el teatro tiene mucha didascalia, muchos señalamientos, se me va dificultando y a veces, generalmente las didascalias en el teatro tienen que ver más con sistemas de producción que son coyunturales de un momento que con el texto en sí mismo. Entonces, me pasa naturalmente que no aparecen las didascalias, y también es que yo no dirijo teatro, y soy alguien muy agradecido a los directores que me han tocado trabajar, y entonces me parece y me interesa la mirada de esa persona, de ese director, sobre este material. Entonces no quiero atosigarlo, salvo que sea imprescindible. Me parece absurdo decir el personaje entra por derecha, qué sé yo, ¿por qué? Pues sale por izquierda, entra, agarra un vaso. Me parece que si hay algo, que las acciones deben de estar sugeridas en el texto, y lo otro lo debe resolver es la mirada del director, cómo lleva adelante ese texto. Luego también hay una relación de la palabra con la imagen, ¿no? Un poco por otra vez establecer esta relación entre distintos lenguajes. Comentabas en una entrevista también que buscas crear imágenes a través de lo verbal en la mente del lector, ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva otra vez a esa reflexión que
en la que, bueno, pues, por una parte cuando trabajas lo verbal estás buscando la visualidad, mientras que luego cuando estás en el trabajo cinematográfico estás explorando también a lo mejor otras cuestiones. No, en el cine lo que yo siento que lo difícil del cine es como que esa imagen que presenta la cámara y que tiene cierta crudeza, que la cámara muestra lo que es, que uno pueda ver o imaginar más allá de que pueda ser trascendida, que la imagen pueda ser trascendida, digo, que no sea una imagen solo descriptiva, que pueda evocar mucho más que lo que muestra, digo, ahí es como, me parece que el cine es muy duro, donde bueno, lo que muestra es tan poderoso que a veces no hay forma de que los que miramos la película veamos más allá. Yo creo que me interesa una imagen que trasciende esa imagen. Eso es como intento, no sé si se logra, digo, es como, la voluntad es como tratar de hacer una película donde y a veces tiene que ver con la temporalidad de cada plano, la temporalidad, cierta contemplación de los planos a cierto tiempo, hace que finalmente, cuando la información del plano ya hemos absorbido como espectador la información, nos queda un tiempo de contemplación que hace que la imagen sea trascendida, en el mejor de los casos. Otras veces puede ser aburrido. Sí, sí. Y bueno, quería preguntarte también, el hecho mismo de trabajar en todos estos campos distintos, ¿responde para ti algún tipo de razón vital? Sí. O sea, es una cuestión más de Curiosidad, de curiosidad. y también como me gusta mucho. Yo hace tiempo leía, me gustaba en un momento, era medio fanático de los haikus y de los poemas estos pequeñísimos japoneses, y me acuerdo que alguien decía que la gente que escribía las poetas y los poetas, porque ahora hay muchas poetas que se van descubriendo de haikus, cuando lograban cierta notoriedad en Japón, se daban por muertos y recomenzaban otra vida. Entonces podían tener muchas vidas, era como una especie de vida eterna en la vida. O sea, algo así leí, pero siempre. Entonces me gustó como la idea, o sea, creo que me gusta la idea que la corroboro, de que en esta vida uno puede tener muchas vidas, que todos tenemos la vida eterna acá en esta, no sé si hay otra, pero acá hay una vida eterna y todos hemos sido mucha gente en esta vida. Y entonces me pasa que mi curiosidad es enorme, digo, y el aprendizaje del lenguaje y el trabajo con la palabra es algo que diariamente estoy en la lucha. Y hay algo donde también los distintos como disciplinas hacen que a veces cuando uno escribe está muy solo, y el teatro y el cine inevitablemente implican una compañía o implican estar con el otro, trabajar para el otro y responder al otro. Entonces para mí es como una forma primero ha sido un vínculo social, el cine ha sido una forma de conocer gente, de acercarme, de entrar a casas, a espacios, a lugares, a ciudades, donde yo jamás hubiese entrado si no fuera por el cine. Yo soy alguien absolutamente tímido y fóbico, y el cine o la cámara hace que uno pueda como ingresar a espacios donde uno no puede ingresar y conocer al otro y aprender del otro. Los Labios es una película que yo codirigí con otro director, que es Iván Fun, que es alguien muy especial y muy joven, que fue alumno mío, y que él empezó como a proponer. Yo empecé a conocer su trabajo, entonces veo que el proyecto empezó a proponerlo él, después lo fuimos trabajando entre los dos, y también me puso como en un lugar donde decir, bueno, yo había hecho algunas películas, y vino alguien que de alguna manera me cuestionaba todo lo aprendido. Y entonces era o anular eso y salir disparando y no aceptar esa propuesta de trabajo, o decir, bueno, acá donde se me cuestiona todo lo aprendido, hay algo donde yo tengo que resolver, o es una zona de aprendizaje. Entonces me interesa siempre lo que me interpela, lo que me parece que me es lejano, y creo que eso me pasa en el teatro o en el cine, que termino como entrando en proyectos que a priori me dan como me desestabilizan, y digo, no, acá si esto me incomoda, me desestabiliza, es porque acá algo voy a aprender. ¿Y el cine te ha dado, por ejemplo, personajes para el teatro? Porque nos hablas de estos personajes que a lo mejor son más invisibles o que no tienen la palabra, y de cómo intentas como... Sí, en realidad he tratado de que no tuviesen, o sea, siempre que escribo teatro me parece que no es posible una adaptación de ese texto. Uh-huh. Primero porque el teatro, yo trabajo un teatro
es lo que escribo, lo que puedo escribir, que es más literario, digo, trabajo con un teatro de palabra. Y en el cine, cuando hice esos intentos con un trabajo más o teatral o con la palabra, a mí no me funcionó. Entonces, generalmente trato de que casi si aparece una idea para cine, es porque aparece netamente para cine, y si aparece una idea para teatro, claramente es como teatro. No, creo que hay algo donde cierto sentir que uno tiene sobre las cosas o sobre la vida está en el teatro o en el cine, pero son claramente necesidades expresivas diferentes, ¿no? Bueno, me refería sobre todo al tipo de personajes que te has podido encontrar, sí, cuando hablabas de que en el cine pues has salido, te has relacionado con mucha gente, has conocido a gente que no hubieras conocido, sí, de ninguna otra manera. Sí, pienso ahora que lo que le estamos diciendo, que el teatro tiene que ver más escribo más como personajes que tienen que ver con una biografía pasada. Son personajes del interior, como más gente, trabajo mucho con mujeres, trabajo mucho con personajes femeninos y del interior, y como me parece que tiene que ver con entender el teatro cierto pasado, y el cine es como entender un presente. Algo así. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si al final me dice, bueno, pues no sé, pasamos a la película, tenemos un ratito más o... Porque son las 7. Bueno, no sé, yo era por si de repente alguien quería comentar algo relacionado con la charla, porque ahora lo que vamos a ver es la película Los labios y luego vamos a tener también un coloquio. Pero, bueno, no sé si querrías tú comentar algo más. No, si quieren que comente algo de la película o no sé. Pues igual como a modo introductorio, sí, sin desvelar demasiado. Les cuento, digo, la película es una película que tiene creo que unos 7 años, después hice 2 películas más después, está codirigida con Iván Fun. Es una película que es una ficción, digo, está construida, fue escrita, después cuento un poco más, pero se escribió, pero está totalmente atravesada por cierta realidad. Y bueno, eso quizás no sé si tiene que ver específicamente con todo lo que estuvimos hablando, porque es una película bastante particular incluso entre las películas que hice, pero me gustó, Teresa la propuso y me parece que me gustaba compartir esta película con ustedes. Eso, no más. Después si quieren charlamos un poco más. Bueno, pues yo creo que podemos dar paso a la película. Muchas gracias por estar aquí y os vemos a la vuelta.